Vamos a retomar nuestra presentación. Esperemos ser breves en esta introducción que estábamos haciendo. Otra vez, es pertinente agradecer a esta casa que hoy nos invita a compartir parte del conocimiento que hemos estado adquiriendo por varios años. Y quiero mencionarles que este es un tema que escogimos porque simplemente refleja parte de la cosmogonía, de las creencias del pueblo mexicano. Este mes, por invitación de Lupita, se estuvo dedicando muchos de los temas para lo que se relaciona con el México y particularmente el México antiguo. Quiero aprovechar o reaprovechar esta oportunidad para presentar primero a Xiuhixtlazocuautli, mi dualidad, mi pareja. Su nombre es María Eulalia Contreras, pero tiene un nombre sembrado, un nombre ganado gracias a su trabajo. Xiuhixtlazocuautli ha estado trabajando por muchos años en la danza mexica, fue aquí cofundadora del grupo de danza mexica que es Chalchupapalo, aquí en Pachuca, pero provenimos de un grupo mucho más grande que es Yaoxochitl, allá en la Ciudad de México, y hemos estado adquiriendo el conocimiento de ceremonias antiguas, como decía yo, las ceremonias de bautizo, que son llamadas siembras de nombre, las de amarres de carrizos, que se celebran solamente a los 52 años, las bodas, las despedidas de los muertos, en fin, todas las ceremonias que antiguamente solían ejecutar nuestros ancestros. Hoy ella se destaca particularmente porque es la guía y la líder de un grupo de danza de luna que se llama Metzonahualco. Su sede hoy es allá en Caltengo, cerca de Tepeji del Río, en donde año con año se celebra esta ceremonia con mujeres que acuden en busca de medicina. Ella particularmente aprovecha sus conocimientos como psicóloga. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional desde hace muchos años y tiene muchas especialidades que ayudan a llevar tanto el conocimiento como el tratamiento para que las mujeres puedan seguir creciendo en este plan. Muchas gracias, Xiu, por estar aquí. Muchas gracias por compartir este espacio juntos. Tlazocamati, bueno, pues es un honor para mí compartir contigo estos momentos. Les presento, él es mi compañero de vida, él es mi esposo, mi dualidad, Eduardo Cruz, también apasionado de este camino. Hace muchos años que se hizo presente en una identidad dentro de este camino. Él es llamado Xomali. Y bueno, pues es un honor para mí compartir estos momentos con él, así como el camino, trabajando duro ambos siempre para honrar nuestro camino, la identidad que recibimos cuando fuimos sembrados con estos nombres. Me acompaña mucho en el trabajo de la danza de la luna. Hacemos esa dualidad, ese complemento para que mujeres que danzan y las personas que van de apoyo para este servicio, para este rezo, puedan estar también atendidos por aquí, por mi dualidad, por el abuelo Xomali. Él de profesión es ingeniero y él ha sido siempre apasionado por la arqueología, antropología mexicana, y dentro de sus pocos tiempos que tiene libres, porque el trabajo lo absorbe, él se dedica mucho al estudio, a prepararse y a investigar y siempre a compartir. Él es mi maestro, él es quien me motiva para seguir en este camino aprendiendo cada día.
Tlazocamati, abuelo Xomali, Tlazocamati por esa dualidad que compartimos, agradeciéndole al Gran Espíritu por estos momentos y pues un honor estar aquí contigo en esta tarde. Es mutuo. La agenda que tenemos que recorrer esta tarde integra algunos conocimientos sobre el origen y simbología de lo que es el nahualismo y tonalismo, que bien se va a derivar, lo vamos a ver, de la comprensión y la identidad de los animales en el México antiguo, tratando de entender que estos animales tienen dones o virtudes o poderes que los humanos no poseemos. También vamos a repasar un poco la asociación de estos animales con el calendario ritual, el Tonalpohualli. El Tonalpohualli es el libro sagrado de la cuenta de los días. El Tonalpohualli, ya lo veremos, integra dentro de los días calendáricos que se tienen, al 50% de esos días son de animales. Luego repasaremos lo que es el significado de lo que es el tonalismo, lo que es el significado del nahualismo y por último una explicación más moderna, vamos a llamarle, desde el punto de vista psicológico, que es el alter ego. Al final tendríamos algún tema por cómo poder contactarnos para cualquier duda posterior que se pueda presentar. La intención es compartir esta información con ustedes, de manera que prácticamente todo lo que vamos a estar aquí diciendo vendrá contenido en la presentación que estará disponible para ustedes en días posteriores. Antigüe. Bueno, nuestros objetivos para esta pequeña charla con ustedes, uno de ellos es compartir el conocimiento sobre estos conceptos que ya mencionó aquí el abuelo, Tonali y Nahuali, en este ámbito de la cosmogonía ancestral de los pueblos mesoamericanos. Además, uno de nuestros objetivos es generar inquietud en el conocimiento ancestral en su cosmogonía. Particularmente nos gustaría despertar en cada uno de los asistentes la curiosidad por conocer estas energías que están vinculadas a su persona. Así que esperemos que al término de esta podamos haber cumplido nuestros objetivos. Muy bien. Orígenes y fundamentos. En general, esto que vamos a repasar no es exclusivo de pueblos mesoamericanos. Los hombres desde la antigüedad y aún en los pueblos actuales que no forman parte de la cultura occidental, tienen una estrecha relación con la naturaleza y teniendo además experiencias místicas, religiosas, entendiendo que la naturaleza misma, esencias detrás de la naturaleza, son energías sagradas, invisibles, y en algunas veces se pueden palpar. Hablemos de astros, fenómenos naturales, plantas, animales, porque eso es la naturaleza y vivimos dentro de ella. Entendemos que todos estos elementos pueden tener una afectación o una incidencia sobre nuestra propia existencia e incluso pudiéndola modificar. Los animales que forman parte de la naturaleza destacan dentro de este contacto, particularmente porque entendemos a los animales con cualidades físicas que sobrepasan a las nuestras, a las humanas. Ejemplo, el volar, o el sobrevivir bajo el agua, o tener garras y colmillos y mucha más fuerza. Esto no es, insisto, algo que solamente sea exclusivo de los pueblos mesoamericanos.
heredamos mucha de este conocimiento y sabiduría de los pueblos ancestros que sabemos que vienen desde el norte. El legado de estos ancestros del norte enseña que los animales son maestros y se consideran maestros por evolucionar antes que los hombres. Y nos heredan dones específicos. Estoy hablando de dones como fortaleza, como visión, como etcétera. Voy a poner un ejemplo de lo que he aprendido tengo un maestro que se llama Guananiche. Él es un descendiente de la tribu Ojibwa y Lakota particularmente. Él escribió un libro de sabiduría nativa norteamericana y su mayor aportación sobre el libro es sobre la enseñanza de estos animales sobre nosotros. Y cómo es que sus partes físicas nos dan ciertos dones a los que las podemos portar. Voy a poner un ejemplo, las plumas. Las plumas de las águilas nos pueden dar fortaleza, nos pueden dar valor, etc. Una piel de bisonte o de lobo o de oso nos tendrá que dar dones diferentes. Ejemplo, el bisonte es un dador de vida, de riqueza, de abundancia de la tierra. El tener, no sé, púas de puercoespín habla de ingenuidad. El tener una piel de conejo habla de miedo. Y el miedo también se entiende como un don, como una virtud, porque a veces el miedo nos hará retroceder en caso de peligro. Todas estas enseñanzas vinieron heredadas hacia los pueblos mesoamericanos. Entonces, vamos a entender que con este entendimiento de tener cualidades físicas que sobrepasan a las humanas, entendemos que los animales pueden ser mensajeros, maestros, también se pueden convertir en una parte de Dios, son símbolos en todo caso de ideas o ámbitos dentro del universo que estamos contactando en la naturaleza. Vamos a hacer referencia a algunos de los animales del México antiguo, con algunas de sus características, comenzando con el águila, náhuatl llamada y conocida como Cuautli. Animal de gran importancia entre los pueblos náhuatl. Se asocia mucho el águila con el sol y con la guerra. Entre los zapotecos es conocido como Lira Vela, diosa de la fertilidad, de las artes, de los placeres y de la penitencia. Todos conocemos la majestuosidad del águila y es un símbolo muy representativo de nuestro México, tanto así que está en el escudo nacional de nuestra bandera. El águila tiene esta fuerza y tiene esta sabiduría, estas características de la visión, de la fortaleza. Y bueno, pues es uno de los primeros animales que están representados dentro de esta cosmogonía. Vamos a ir en un orden alfabético, vamos a repasar otros animales que eran muy representativos dentro de las culturas prehispánicas. Nos toca revisar ahora la araña. En náhuatl se dice tócat. Se le considera un animal nocturno que acompaña a Mictlantecutli. Mictlantecutli es el señor que gobernaba el reino de los muertos. Se pensaba que la araña viajaba de noche del mundo de los muertos a los vivos y por ello es que pone en peligro a los humanos a través de su veneno. Entre los totonacos, la araña ayuda a Natzin Itni, que es la madre creadora de los fetos. Cuando digo criadora, es
que ella los amamantaba, les daba vida. También tenía Natsinti la encomienda de recoger a los niños que morían hasta que podían renacer convertidos en plantas de maíz. La araña está relacionada con Ixchel. Entre los mayas, Ixchel es la diosa patrona del nacimiento, el embarazo y la fertilidad. En los pueblos más al norte, la araña representa nuestra relación con todos los demás por su tejido. Nuestras relaciones están como una telaraña definidas entre cada uno de los que estamos incluso aquí, de un hilo invisible, y representa eso, la unión con todos los demás. Muy bien. Bueno, pasamos al cocodrilo. Este animal, esta energía que también es conocida como Zipactli. Zipactli es como se le conoce, es el nombre en náhuatl, en la lengua náhuatl. Es el inicio de los tiempos. Él fue creado en un inicio por Zipactona y Oshuna. Es conocido en los pueblos mayas como Imix y está relacionado para ellos con el maíz y la flor de mayo. Entre los olmecas, este animal, esta energía se asocia con el árbol de la ceiba. Este árbol que a la vez se le decía que era el dador de leche, que proveía ese alimento para los niños. Dentro de las tres cenas que vienen en los códices, Zipactli es el C, es el 1. Si lo dividimos es Zipactli, una medicina. Entonces el cocodrilo es asociado, el Zipactli es asociado con la medicina dentro de estas culturas. En orden alfabético, vamos a hablar ahora del colibrí. El colibrí en náhuatl se le dice Huitzitzilin. Huitzitzilin es un animal sobresaliente, es un ave pequeñita. Huitzilopochtli, que es el numen o el dios de los mexicas, lleva un tocado en la cabeza con un cráneo de colibrí. Nuestros ancestros creían que el colibrí no moría, o bien que el alma de los guerreros que morían también se podía convertir en colibrí y que podía regresar incluso a ver a sus seres queridos, y ellos creían que cuando veían un colibrí era algún guerrero o ancestro que venía a verlos. Era admirado por su fuerza y poderío. El colibrí es la única ave que ellos podían ver, que podía volar hacia atrás, por ejemplo. Y representa también la voluntad, es uno de sus atributos principales. Entre los zapotecos se creía que era el encargado de beber la sangre de los sacrificados y poderla entregar a los dioses. En los pueblos del norte, el colibrí representa la fuerza de vivir, la voluntad de vivir, la alegría de vivir y particularmente la fuerza del amor. Ellos, parte de lo que en las costumbres actuales de usar plumas de colibrí para atraer a la pareja, atraer al sexo opuesto, es por ello. Es una creencia antiquísima. E insisto, los dones que nos dan los animales son a través de partes físicas, en este caso las plumas, que quien porta plumas de colibrí tendrá estos dones, la alegría de vivir, el amor y otras cosas, la voluntad. Tochtli. El siguiente animal que vamos a revisar es el conejo. El conejo está asociado con la luna y con los dioses del pulque. Se dice que el conejo fue quien, al morder el corazón de Maguey, fue quien regaló el pulque a los hombres. Y por ello está asociado
al pulque. Su silueta aparece en la luna porque según la leyenda de la creación de los soles, cuando se crearon en Teotihuacán los soles, apareció primero uno que era Nanahuatzin, se llama. Era el personaje que se arrojó a la hoguera y se convirtió en sol. Y un segundo voluntario que era Tecuxisteca, también se arrojó a la hoguera y se convirtió en sol. Tuvimos entonces a dos soles en el firmamento. Los dioses pensaron que solamente era necesario uno y enviaron a un mensajero para golpear a uno de los soles en la cara. Este fue Tecuxisteca. Entonces apagaron el brillo del segundo sol y se convirtió en luna. Entonces hoy podemos ver la silueta de un conejo brincando sobre la luna debido a esta leyenda. Espero que en lo que estamos aquí narrando y describiendo un poco estas virtudes de estos animales que hemos mencionado, pueda cada uno de ustedes estar visualizando, conectando, imaginando esos animales que ahora estamos describiendo. El coyote es el que sigue, como dice aquí el abuelo, en orden alfabético. Coyote, como se le conoce y como se le dice en náhuatl, coyote. Este animal combina su sagacidad con su fuerza y además su resistencia. Es patrono de los amantecas. Los amantecas son aquellos artesanos que lograban crear con las plumas de las aves. Se dice que él es su patrono. Y por lo tanto, frecuentemente el coyote en los códices, en algunas imágenes, en algunas representaciones, el coyote aparece emplumado. Este animal también fue insignia de guerreros, así como sabemos que existían guerreros águila, guerreros jaguar, también estaba la existencia de estos guerreros coyote. Nuestro siguiente animal es la hormiga. La hormiga en náhuatl se dice asca. La hormiga era importante para nuestros ancestros porque fue quien robó el maíz y lo entregó a los hombres para su alimento. Pero hay una filosofía todavía más grande detrás de esto. Fueron estas las hormigas quienes revelaron a Quetzalcóatl el lugar donde estaba guardado el maíz, el Tonacatépetl. Tonacatépetl quiere decir el cerro de nuestra carne. ¿Por qué se dice esto? Según la leyenda, Quetzalcóatl bajó al inframundo a robar algunos huesos al señor de los muertos, a Mictlantecutli. Junto con su sangre y con el maíz, formó la carne de los hombres. Quetzalcóatl está considerado en la mitología náhuatl como el creador de los hombres, pero fueron las hormigas quienes finalmente entregaron parte de esa carne. Hoy sé que para nuestros ancestros, los hombres están conformando particularmente y principalmente por maíz. Entonces, hoy somos hijos del maíz, está en lo cierto, en lo correcto. Es verdad. Siguiente. Bueno, aquí el siguiente es el ocelo, el jaguar. Ese jaguar tan representativo aquí en nuestro México. Es el más representativo de los pueblos de Mesoamérica. Los guerreros jaguares que conocemos. Acompañó a los guerreros y a los chamanes esta energía y esta presencia de este animal. Está ligado al agua, a la fertilidad de la tierra.
también se asocia con la oscuridad, así como a la bestialidad. Para los mayas, la piel del jaguar significa el cielo estrellado. El siguiente animal es la mariposa. La mariposa, en náhuatl se le dice papalo. Está representada profusamente, es decir, de muchas maneras y de muchos colores aquí en Teotihuacán. Está asociada con el fuego, con la llama del fuego. Las mariposas son las almas de los guerreros muertos en batalla o sacrificio. Hay una creencia todavía más hermosa en los pueblos del norte. En los pueblos del norte, las mariposas representan la evolución hacia lo sagrado, hacia lo bello. Y es entendible porque las mariposas se vuelven orugas en un ser precioso, un ser que puede volar. Las orugas son de la tierra, las mariposas son del cielo y por lo tanto del espíritu o de Dios. Entonces, representan la transformación a lo divino, a lo bello. Ahora de la mariposa nos transformamos hacia la energía, hacia este animal que es el mono, conocido y llamado Ozomatli. El dios Ejecat, que es el viento, es a menudo representado por un mono. Este está asociado a la fiesta, baile, a las artes, pero también está asociado a la lujuria. Se dice que en uno de los soles o eras de la creación, Naua, se menciona que los dioses convirtieron a los humanos en monos. De ahí viene pues esta alegría de la vida, esta alegría, esta fiesta, este arte también, pero también el camino a veces de los excesos, de la lujuria. Ozomatli. Bien, ahora repasemos uno de los animales que ha prevalecido hasta nuestros días como acompañante nuestro y es el perro. El perro o en náhuatl Itzcuintli es de los pocos animales que ya estaban domesticados en la era mesoamericana. Es un fiel acompañante del hombre e incluso acompañante del hombre cuando muere. Él era quien conducía a sus dueños al Mictlán, al lugar del reposo, al lugar de los muertos. Era también comido en forma ritual. E incluso su sacrificio era en vez de los hombres, porque recuerden que había sacrificios humanos. Todos también conocemos que existe un perro muy especial que es el Xoloitzcuintle. El Xoloitzcuintle es un animal que está relacionado con lo doble. Es un animal que tiene una degeneración genética, que no tiene pelo, que le faltan algunos dientes, que tiene un grado de temperatura mayor que los demás animales, y está relacionado con el sol. Xoloitzcuintle está relacionado también con Xolo, el dios de los gemelos, el dios de lo doble. Cuando digo el numen de lo doble era porque estaba asociado con las cosas que tenían dos lados. Ejemplo, la mano del metate, el metlapil, o el juego de pelota que se jugaba en dos lados diferentes por dos equipos. El perro, pues entonces era una especie de héroe para los humanos por su acompañamiento, por particularmente su acompañamiento al lugar del descanso eterno. Los otziles, por ejemplo, se consideran descendientes de este animal. O sea, es un animal de los más importantes dentro
de la cosmogonía y la filosofía antigua. Voy a platicar de otro, que es el murciélago. En náhuatl, el murciélago se dice Sinacán. Algunos de nosotros hemos oído hablar de Sinancatepec, ahí en Chiapas, pegado a San Cristóbal de las Casas, es el lugar de los murciélagos. El murciélago se asociaba con la muerte, particularmente por ser un animal nocturno y relacionado con las fuerzas de la oscuridad. Se asociaba también al murciélago con los sacrificios. Entre los zapotecos se asociaba con las navajas de obsidiana, por ser negro, ¿no? Porque por la oscuridad de su color, y porque también se relacionaba con lo que podía cortar, y en este caso, con la decapitación de las personas. Ahora vamos a hablar un poquito brevemente del quetzal, quetzali en náhuatl. En maya se conoce como cuc. Y todos sabemos que las plumas de los quetzales se asociaban siempre con lo precioso, con esa riqueza, con esa belleza. Sus plumas del quetzal siempre fueron objeto del tributo más preciado entre los pueblos. Actualmente hay lugares donde se están protegiendo estas hermosas aves. Ahora portar una pluma de quetzal pues ya no es bien visto por ese valioso tributo que se le da. El quetzali, está presente dentro de estos animales que ahora estamos mencionando y que era de los animales del México antiguo. Continúo con el sapo. El sapo en náhuatl se le dice milcalat. En maya se le conoce como baf. El sapo está relacionado con los rituales del agua. En general, entre todos los pueblos mesoamericanos, hablemos de chichimecas, tzetzales, tzotziles, chontales, lo que sea, relacionaban al animal, al sapo, con rituales de lluvia particularmente. En algunas cosmogonías se le consideraba al sapo como mensajero de los dioses. Al sapo se le pedían regalos o dones, y el sapo iba y los solicitaba a los dioses. Aquí en pantalla estamos viendo la serpiente, Coatl, y en maya, Can. Como todos sabemos, la serpiente también es muy representativa en estos pueblos. Está asociada y ligada a la tierra y también al cielo, a las deidades del agua y de la fertilidad. Estas son virtudes que se le han otorgado o se han identificado con la serpiente, con la coatl. Se asocia también con la sabiduría, con el conocimiento. Esta coatl que podemos ver cómo camina, cómo se mueve, cómo baila, cómo danza en la tierra, en la madre tierra. Es su facilidad también, su virtud de adaptación. Y también para los pueblos antiguos era un animal muy sagrado, muy representativo de ellos. Siguiente animal que vamos a revisar es la tortuga, Ayotl. Ayotl, la tortuga está ligada con el agua. Su caparazón es utilizado para reproducir el sonido de los rayos que anteceden a la lluvia. En el norte se hacen sonajas de tortuga. Era patrona de los nacimientos entre los mayas, y en general para los pueblos se creía que
era la tierra misma. Nosotros vivimos sobre el caparazón de una tortuga, es lo que creían no solamente los pueblos mesoamericanos, sino también los de Aridoamérica, particularmente pensaban que la tierra era la gran tortuga. Por último, vamos a mencionar al venado. El venado, o Mazat en náhuatl, es reverenciado como uno de los animales más importantes entre los mazatecos que viven en las sierras de Oaxaca, o mazahuas. Los mazahuas están dispersos aquí cerca de nosotros, en los valles de Toluca, por allá. Son también relacionados con los ñoños. Si se fijan en las raíces, mazatecos o mazahuats provienen de lo mismo, de Mazat, del venado. Entonces, los mazatecos eran en donde abundan los venados y mazahuas quienes cazan venados. Entre los mayas, el venado formó con su pezuña los genitales de la luna. Entonces, y todos estos animales y sus virtudes que hemos estado revisando son la identificación o creencias o ideas que tenían los pueblos antiguos con respecto a los animales. Tan es así que incluso muchos de ellos fueron escogidos para representarlos dentro del Tonalpohualli. Entonces, el Tonalpohualli, lo mencioné hace unos momentos, es el calendario ritual. Ellos, los abuelos, particularmente antes de los mexicas, escogieron los símbolos que están viendo en pantalla. 20 símbolos para señalar los días posibles dentro del año. Estos símbolos se repetían porque se escogían también trecenas. El Tonalpohualli son 20 trecenas con días repetidos dentro de ellas. De manera que dependiendo del día de nacimiento, cada uno de nosotros tenemos un día específico, un tonalti. Vamos a empezar a entender entonces esto de qué animal o esencia me toca. Insisto, dependiendo del día de nacimiento, me corresponde una energía que regía ese día, que cuidaba ese día. Voy a poner un ejemplo. La abuela Xiuxtlazocuautli, que está aquí a mi lado, tiene 2 esencias por su nacimiento. Ella es de una trecena conejo, Tochtli. La octava trecena es Tochtli, conejo. Y ella es de un día Cuautli, un día águila. Le corresponden entonces ciertos atributos o virtudes por ese día de nacimiento. La abuela entonces está predestinada a aprender cosas de medicina porque su regente, que es el conejo, en la trecena que ella nació, le está entregando como don o como regalo un bisturí que está asociado con la medicina. Le está dando un cuchillo, en este caso es un tecpatl, antiguamente era un cuchillo de piedra. Y también le está dando la investigación, es decir, le está dando un bastón que observa el cielo. Y del lado del águila, del lado de Cuautli, también le está entregando dones de valor. Entonces, cada uno de nosotros tendrá entonces al menos 2 esencias, una por su trecena y una por el día de nacimiento que tiene dentro de esa trecena. En mi caso, yo nací en una trecena Coatl, que es serpiente, y un día que es caña o carrizo. Debido a esas influencias, entonces yo estaré predestinado a tener algunos cargos o responsabilidades por tener algunas personas a mi cargo, por ser Acatl, y a tener que aprender mucho, o esforzarme en aprender mucho por haber
tenido la esencia de serpiente. Relacionando nuevamente el tonal, pues vale el tonal con estas energías. Bueno, pues partiendo de ahí, entonces es cuando podemos hablar, de acuerdo a su fecha de nacimiento, las características, las energías que les acompañan o que nos acompañan en la vida, como bien lo comenta aquí el abuelo. Y a partir de ahí también estaban manifestándose mucho de nuestra personalidad, mucho de nuestro camino, mucho de aquellos gustos, aquellas habilidades que tenemos. Así que, bueno, ya será un momento de investigación, de compartir, de acuerdo a estas fechas de nacimiento, para ir entendiendo un poquito cuál es la energía que nos corresponde y entonces identificar esa energía del tonal. La explicación que dimos antes de qué era cada animal y qué representaba, se complementa cuando se leen los códices. Porque en los códices el tema no es que uno sea de una manera absoluta el ser, como se comporta un animal. Voy a poner un ejemplo, el venado. El venado es una presa por naturaleza. El venado es orgulloso, el venado es miedoso también. Entonces, algunas de estas características pueden influenciar la personalidad de los hombres. Para conocer cuáles son las esencias o cuáles son las energías que están asociadas a cada uno de nosotros, se necesita acercarse a un tonalpauqui, una persona que sepa de cuentas calendáricas para poder identificar. Vamos a decir, es una especie de horóscopo, es mucho más complejo que un horóscopo, o una carta astral o cosas así, pero es mucho más complejo que eso, porque es ritual y puede tomar incluso muchas horas el entenderlo bien, porque hay muchas energías asociadas a esto, desde regentes, acompañantes, etcétera. Por cierto, aquí no mencionamos en nuestra presentación que junto con el calendario ritual, ahí le llaman volátiles, es decir, animales que nos van a acompañar de día o de noche en nuestra existencia en este mundo. Algunos de los volátiles son el águila listada, la lechuza, los colibríes que tienen varios colores, la guacamaya, el quetzal, etcétera. Y cada uno de ellos tiene una influencia con virtudes y características diferentes dentro de nuestra personalidad. Son nuestros custodios, nuestros consejeros, nuestros cuidadores. De los animales que mencionamos hace rato, si se fijan, aquí son de los 20 símbolos de los días del calendario, 10 corresponden a animales. De los que no mencionamos acá, quiero resaltar a dos. Uno es Quetzalcoatl, la lagartija o la iguana, y el otro es el Coscacuautli, que es el zopilote rey. Quetzalcoatl, la lagartija, representa a la sexualidad. Son personas que están destinadas a tener una vida modesta, pero nunca les va a faltar nada, como las lagartijas van a estar pescando de mosquita en mosquita. Y el Coscacuautli particularmente representa la energía del universo. El Coscacuautli quiere decir águila de collar. Es el zopilote rey, el animal que escogieron, y representa la influencia del universo sobre nosotros o sobre las personas. Es un animal muy poderoso. Retomando el tema que quisimos compartir, tonalismo y nahualismo. Bueno, pues entre los numerosos
y diferentes ejemplos que se han ofrecido en los pueblos de Mesoamérica. Hay concepciones como nahualismo y tonalismo, y constituyen casos peculiares. Todavía en algunas poblaciones indígenas de México y de Guatemala, todavía son temas muy actuales, de mucha fuerza y de mucha investigación. Son costumbres todavía en algunos pueblos en Guatemala. También se mantiene mucho todavía esta terminología. Tonalismo, como ya lo comentamos, cada persona desde su nacimiento llega acompañada de las energías por su día, por su hora de nacimiento, llega acompañada de estas energías que ya aquí nos compartió el abuelo, y que nos dirá con esas características de las energías, de sus volátiles, o del día en que nació, si trae esta energía, por ejemplo, de alguno de los animales que aquí se mencionaron, van determinando el carácter, la resistencia física, incluso la capacidad de aprendizaje, la inteligencia, etcétera, en cada una de las personas, así como su resistencia física y también espiritual. Entonces, el tonalismo está asociado con estas energías, con estas virtudes con las que todos nacemos. Los hombres de la antigüedad consideraban que el tonali, el tonal, o tona, también hay varios nombres conocidos así, era una de 3 entidades anímicas: el tonali, el día, el teyolia y el ijillo, que se alojan estas dentro del soma, es decir, nuestra propia esencia. El soma es un asiento que está en la cabeza, pero que se distribuye también en todo el organismo. Ellos pensaban que era una especie así como de gas invisible, con una fuerza luminosa que podía afectar a las personas. El tonali gobierna el raciocinio, es decir, nuestra forma de pensar y de actuar, la conciencia, la voluntad e incluso el destino. Cuando se genera el código que recopila Sagún, él identifica que el tonali o este libro adivinatorio identifica que se trata de una suerte o una tendencia, no es algo que sea totalmente determinístico o fijo. Era una tendencia a tener estas energías y estas cosas, y que dependía de cada persona el que las desarrollara, que las fortaleciera, o que en algunos casos, cuando se trataba de algún defecto, las pudiera contener. Entonces, el tonalismo se asocia con esto, con estas virtudes que tenemos todos los humanos, virtudes y defectos que pueden modificarse dependiendo del trabajo de cada uno de nosotros. En las culturas antiguas se decía que cuando nacía un niño, una bebé, los padres llevaban, después de esa cuarentena rigurosa, llevaban al niño con los tonalpoques a darles la información de la fecha de nacimiento de ese bebé, justo para que estos tonalpoques, estos abuelos, leyeran su tonalama, y a partir de ahí se supiera cuáles eran esas energías que les iban a acompañar, que iba a acompañar a este niño recién nacido a lo largo de su vida.
de tal forma que pudieran conocer padres, padrinos y el propio niño a lo largo de su edad estas energías, estas virtudes, estas características por su fecha de nacimiento, así como su misión en la vida. Y a partir de ahí encauzar era el compromiso de los padres, encauzar a cada niño hacia su destino, hacia lo que le correspondía, aceptando que algunos nacían con estas energías que a lo mejor les daban estas virtudes de, no sé, de investigadores, de maestros, pero no todos con esa fortuna, con esas características. Sin embargo, era el compromiso irlos encauzando para que su camino de vida fuera apegado a lo que les correspondía. Así que, bueno, en esta parte del tonalismo, siempre para las personas, para los abuelos en aquella época, los padres tenían que cuidar mucho a esos bebés. Todavía a la fecha escuchamos cuando se habla de estos niños que hay que cuidarlos, hay que taparles la cabecita, no los avienten porque se sume la mollera, etcétera. Entonces, a veces los sustos, como se les llamaba en aquella época antigua y en muchos pueblos actualmente, también el que alguna persona, algún niño se asustara, era un riesgo, porque en este susto, en este espanto, podía haber un desprendimiento del tonal, así como, por ejemplo, en otro caso, el hundimiento de la mollera, ¿no? Y esto originaba una preocupación en los padres. Se decía que el desprendimiento del tonal podía también darse por alguna actitud inadecuada, por ejemplo, algo morboso en la persona. Se decía que durante el sueño podía suceder este desprendimiento del tonal. También que este desprendimiento, se decía, en aquella época se creía que si se despertaba muy pronto la sexualidad, que había relaciones sexuales prematuras, entonces se truncaba un desarrollo natural del ser humano y traía como consecuencia también el desprendimiento de su tonal. Entonces hay mucha información, muchas historias, muchas narraciones de los pueblos, de diferentes formas de ver y de entender el tonalismo y de entender todo lo que sucedía a raíz de un desprendimiento de su tonal. Gracias, abuelo. El tonalismo todavía es una creencia muy difundida entre los pueblos, particularmente en Aguatlacoas. Hablemos de pueblos que están incluso cercanos aquí a Pachuca, como Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, en donde todavía tienen estas creencias, y no solamente para los pueblos cercanos, todo el sur-sureste todavía tienen la costumbre de, por ejemplo, poner cal o ceniza alrededor de la choza en donde nacen los niños, para ver cuál es el animal que cruza y deja huella en esta cal o ceniza, para que incluso forme parte de su nombre. Entonces, si ustedes escuchan a alguien que se llama Balam, porque un jaguar llegó a atravesar o husmear cerca de la choza donde nació un bebé. Entonces, son ejemplos. En pantalla están ustedes viendo parte de un códice, que justamente es el Tonaltowali, y se le conoce como el Códice Borgia. El Códex Borgia es un códice
que no es precisamente náhuatl, es mixteco, pero finalmente usaban la misma cuenta calendárica. Lo que ven ustedes ahí es a un Tezcatlipoca. ¿Cómo sabemos que es Tezcatlipoca? Tezcatlipoca quiere decir espejo humeante. Tezcatlipoca, si se fijan en la pierna que está adelante, tiene un espejo humeante. Es por ello que sabemos, le falta un pie, el pie derecho. ¿Por qué le falta el pie derecho? Bueno, la mitología dice que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se pusieron de acuerdo para atrapar al Zipactli que vivía en los mares. Antes no existía tierra. Solamente existía un gran caimán, un monstruo en el agua que decidieron atrapar entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tezcatlipoca puso su pierna como cebo. El Zipactli salió y le cercenó el pie. En ese momento aprovecharon para atrapar al Zipactli, al cocodrilo, matarlo y con su piel hicieron la tierra sobre la cual habitamos. Entonces ellos fueron quienes nos dieron el territorio en todo eso. Tezcatlipoca que ven ustedes ahí tiene muchos adornos y más que adornos son símbolos que están relacionados con las virtudes o los sentidos dentro de su propio cuerpo. Entonces, si se fijan, en la pierna que está cercenada tiene un jaguar, un ocelote. Eso quiere decir que los ocelotes están predestinados al sacrificio, al autosacrificio, es decir, al trabajo en donde se tiene que dar mucho para los demás. Voy a poner otro ejemplo dentro de esta lámina. Si se fijan en el lado, en la esquina inferior izquierda está un animal, es una Quetzalpalin, es una lagartija. La lagartija está ligada con el sexo particularmente masculino. Es la sexualidad misma. ¿Y por qué lo identificaban así? Bueno, pues porque las lagartijas o las iguanas se introducen en hoyos, como lo hace el sexo masculino en el femenino. Son ejemplos, ¿no? De dónde radicaban las fortalezas o el destino de las personas. Voy a poner otro ejemplo. De sus ojos está brotando una flecha. Ese es el símbolo de Acatl, o carrizo, o flecha. Eso quiere decir que las personas nacidas en este día, en este Tomali, son personas que pueden ver aquello que no es tan evidente. Es decir, son personas muy intuitivas. Son ejemplos, ¿no? Cada uno de los símbolos de los Tonaltin que mencionamos hace unos momentos están representados en el cuerpo de Tezcatlipoca en el Códice Borgia. Muy bien. Gracias, abuelo. Siempre esta imagen es muy, muy interesante, esto que estamos acá observando. Bueno, la otra parte, el nahualismo, ¿no? Es Nahualismo. No es una dualidad, no es un complemento, son dos energías. Son dos simbologías diferentes. Están estrechamente relacionadas. El nahualismo se basa en que los hombres poseen un alter ego, zoomorfo, es decir, la capacidad de asumir un aspecto animal. Los olmecas ya hacían alusión a este concepto porque ellos se representaron en el momento mismo de transformarse en un jaguar. Los dioses antiguos tenían este poder de transformación, este don. El Tezcatlipoca que estamos viendo se podía transformar en jaguar o en coyote. Esta idea no solamente es exclusiva de los pueblos mesoamericanos. Vamos a poner un ejemplo de los santos católicos. San Marcos se transforma en león para hacer prodigios en el mundo.
En la leyenda de los soles, que también ya hemos citado, que es un texto náhuatl del siglo XVI, Quetzalcóatl baja al inframundo para robar a Mictlantecutli, el dios de los muertos, los huesos con los que crearía el género humano. Dialoga en este viaje con su alter ego. El alter ego lo vamos a llamar aquí Nahuali o Nahual. Este alter ego de Quetzalcóatl, ese Nahual, platica con él, le sugiere cómo actuar y lo reconforta porque está sufriendo, porque él está visitando el lugar de los muertos. Este espíritu Nahual sigue siendo un tema que es disperso entre muchas culturas. En el caso de la maya, incluso se tiene la idea de que hay un nahual o protector fundador de las dinastías de gobernantes y que todos los gobernantes de esa dinastía tenían a ese mismo protector o nahual. Estos espíritus que decimos tienen forma de animal, zoomorfos, entre los mayas se les llaman güey. Y en el caso de los tzotziles, güeyhel. Ya estamos de regreso, perdón, se nos apagó el audio otra vez. Pero aquí estamos decíamos que hay algunas variantes del nahualismo que han estado presentes incluso hasta nuestros días. Es el caso de las brujas que decíamos acá en los pueblos ñañús o cumís, en donde las mujeres se transforman en algo que puede volar, se quitan los pies. De hecho, su nombre ñañú quiere decir la que se quita los pies, y puede llegar a hacer daño, particularmente apropiarse de los tonalis de los niños recién nacidos.
esta facultad de transformación o de metamorfosis se asocia solamente con personas privilegiadas, ya sea gobernantes, curanderos o personas específicamente preparadas. Y a diferencia del tonalismo, ellos escogen animales poderosos, aquellos que pueden tener mayor fuerza o mayor velocidad, etc. Por eso es que a veces hemos escuchado leyendas de que los nahuales se convierten en coyotes, en perros, en lobos, en jaguares, etc. En raras ocasiones esa transformación se vuelve en un fenómeno natural, pero en todo caso, estas metamorfosis no son en un sentido literal o estricto. Es más bien la proyección de este alter ego o de esta entidad a un alma o a algún ser que está en el que se liga la conciencia y la percepción del mundo circundante, es decir, que siente, que ve, que vive, pareciera en otro plano. De modo que mientras el cuerpo permanece inerte, la capacidad de sentir y la voluntad se transfieren a ese otro alter ego, permitiendo realizar a distancia actos prodigiosos, actos sobrenaturales. Bueno, todos tenemos esta capacidad de transformarnos. transformar. No necesariamente. Creo que es un tema que solamente se tiene que, bajo ciertos estudios o trabajos, y además a veces bajo la influencia de alguna sustancia, se puede lograr. En todo caso, en la perspectiva de los náhuatl, el individuo y el nahual pueden coexistir en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en dos cuerpos diferentes, hombre y animal, pero teniendo una sola voluntad y un solo sentido. En conclusión, hablar de esto de tonalismo y nahualismo y haciendo las diferencias, porque no hay todavía un acuerdo entre todos los investigadores. Se llama tonalismo al entendimiento de que los animales forman parte de las energías o encarnaciones o parte del espíritu humano. Y los animales más poderosos se pueden manifestar en trances o transformaciones para realizar diversas acciones particularmente prodigiosas. Eso le podemos llamar nahualismo. Pues temas muy interesantes. Siempre. Creo que forman parte de incluso un conocimiento a veces mítico, a veces de historias que todo el mundo hemos escuchado, pero que también tienen cierta explicación científica. Entonces, te pido entonces que como psicóloga nos puedas explicar un poco de esto desde el punto de vista científico. Bueno, tú hablabas ahorita de esta parte del alter ego. Y bueno, en los términos psicológicos, estaríamos hablando de otra persona, una segunda personalidad del sujeto, ¿no? Ya para esto estaríamos hablando entonces de una situación que se le llama disociación, que se le puede entender como trastorno de personalidad, hablando de esta otra parte. Pero ya en casos graves, ¿no? Severos. Realmente todos tenemos esta posibilidad de buscar dentro de nosotros esa fuerza que nos permite sobreponernos a diferentes situaciones. A veces nos encontramos hablando con uno mismo, pidiendo como algo dentro de nosotros que nos ayude, que nos dé la fuerza para salir adelante. Estaríamos tomando esto como un ejemplo del alter ego, algo que hay dentro de mí que me va a permitir ser algo diferente para cierta situación, para alguna
circunstancia específica de la vida. Entonces, bueno, estamos hablando de otra personalidad, de la personalidad de un sujeto paralelo a mí, por decirlo así, pero bueno, en términos psicológicos, a lo que tú estabas hablando, pues estaríamos hablando que eso es una situación de disociación, ¿no? De personalidad. Y ahorita me vino a la mente un poquito esta parte de los cómics. Un ejemplo de un alter ego podría ser Superman, el hombre araña, ¿no? Que tienen esta facultad, esa facilidad de convertirse, de sacar esa fuerza interna para actuar de una forma distinta, con una fuerza diferente. Superman, Clark Kent, pues, son los ejemplos que me vienen ahorita a la cabeza. Muy bien, muchas gracias, abuela. Queremos agradecer a la audiencia su permanencia, su atención. Nos ponemos a sus órdenes, los contactos los tiene esta casa cultural y queremos agradecer esta oportunidad de poder compartir parte de lo que sabemos. Les invitamos a que busquen cada uno de ustedes algunas de las esencias que pueden estar inmersas, según la filosofía náhuatl, en cada uno de ustedes. Que intenten identificar si tienen algún guardián o nahual o alguna de las esencias o virtudes de estos animales está inmersa dentro de su personalidad. Nosotros también nos ponemos a sus órdenes, nosotros podemos ser lectores del Tonalpohualli, pero bueno, ya será tema de otra ocasión en el que podamos compartir el calendario ritual de la Tolteca. ¿Les puedo hacer una pregunta? Adelante. Es que se me fue un poco la señal y luego no escuchaba al principio, pero no sé si hayan hablado de la lechuza. La lechuza, no hablamos de la lechuza, pero lo podemos. O búho. ¿Sí lo tendrá? Sí. Que me diga, por favor. La lechuza o el búho. Es mi nahual. Se le dice que es el águila de noche. Entonces es una persona con mucha fortaleza, que tiene también el conocimiento o acceso más bien al conocimiento que es velado solamente para unos cuantos. Normalmente la noche o los animales nocturnos están asociados más bien a ese conocimiento unos los llaman hechicería, pero realmente es conocimiento que está restringido para algunos pocos, porque de no manejarse con cuidado puede causar daño. Pero la lechuza es el águila de noche. Las danzantes de luna tienen que usar solamente plumas de búho o de lechuza para ser congruentes con la danza nocturna. Los hombres de sol, en cambio, los danzantes de sol usan plumas de águila. Entonces son el águila de día y el águila de noche. Son de los animales de las aves más fuertes que existen dentro de la mitología. Y es uno de los volátiles, ya habíamos mencionado también a los volátiles dentro del Tonalpohualli. Muy bien. Sí, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, agradeciendo con todo nuestro corazón de este momento, esta oportunidad de estar aquí compartiendo, tejiendo esta red. Bueno, pues muy agradecidos con el momento. Gracias por tu enseñanza, gracias por compartir siempre y gracias a esta casa que nos abrió las puertas para poder estar aquí compartiendo un poquito con todo nuestro Tlazohcamati. No, Tlazohcamati, pero creo que las gracias se las tenemos que dar a ustedes.
porque este conocimiento es tan profundo, tan hermoso y que forma parte de la cosmogonía de nuestro pueblo. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer, pues, es difundirlo. Y esto ojalá que sirva de motivo para que se interesen en conocer su Tonalpohualli. Así Sí, es. pues, Es muchas importante. gracias. Mira, Gracias, Camati, a toda la audiencia. Muchas gracias por su paciencia. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por su compartir. Hasta luego. Hasta luego. es un placer. Gracias, Camati. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Saludos desde Hidalgo. Gracias. Saludos, aquí andamos. Yo los quiero felicitar porque creo que hacen un gran esfuerzo por conservar estos conocimientos prehispánicos y ojalá tuviéramos más interés, mucho más personas en conocerlos. Ojalá los sigan difundiendo y pues sí que despierte el interés entre más mexicanos. Muchas gracias por su existencia. Gracias. Camati. Igualmente. Se están conectando personas de Actopan y Marina, que es de Omitlán. No sé si esté por ahí una persona que es de Puebla, que lo invité, pero pues ojalá que aunque seamos pocos, pero pues de poco en poquito, así nos vamos. Gracias. Claro. Hola, maestra, sí, aquí estoy. Gracias por la invitación. Ay, gracias. Muy bien. Gracias a todos. Eso, Camati. Muchas gracias. Buena tarde. Vale, No, porque está todavía. Ok. Muy bien.